adelante. Sí. Listo. Entonces, lo que les estaba mencionando de eso es el ensayo y es el texto académico que más se van a encontrar en la universidad. La mayoría de profesores les van a indicar que deben entregar ensayos. De todos los textos académicos que hemos visto, pues sacando el proyecto de curso que se ve casi siempre en todos los semestres, casi en todas las asignaturas al final. Este es un texto académico corto, pero a los docentes les gusta mucho dejar sus trabajos basados en este texto académico. Entonces, lo primero, pues es como definir de qué se trata un ensayo. En este caso, hace parte de los textos que están dentro de las instituciones. Entonces, en ese sentido, también tenemos que tener en cuenta esa parte intertextual, de tomar información de textos que ya estén publicados para poder argumentar lo que yo voy a presentar en un ensayo. Este es un texto muy amplio porque aparte de analizar alguna idea o alguna teoría o un tema central que yo pueda escoger, puedo sacarlo primero de una situación problema o simplemente si quiero hablar de alguna teoría que está ahí ya existente y me llama la atención hablar de esa temática, lo puedo hacer. Entonces, si voy a elegir una teoría, lo que voy a hacer es analizar de qué se trata esa teoría, pero luego de hacer un análisis de eso, también voy a dar mi opinión personal sobre lo que entendí de la teoría, sobre las dudas que se me generaron de esa teoría, si es una situación, problema que he elegido para redactar mi ensayo. Entonces, en ese sentido, pues también habrá un punto donde analizaré cuál es la situación, problema, cómo está ocurriendo allí, si tal vez quiero proponer soluciones a esa situación, también lo puedo hacer en el ensayo. Entonces es algo muy amplio porque expone primero un tema a trabajar, sea una situación, problema, sea una metodología, sea una teoría o sea un tema ahí como específico. Luego se hace un análisis profundo de lo que se va a hablar y después se hace un comentario donde ya puedo hacer una crítica personal o hablar sobre lo que entendí de ese tema. Y pues como ven aquí dice, predomina lo personal y subjetivo. Entonces en este caso pues esa parte subjetiva también va a estar ahí basada como en los sentimientos de, pues de cada persona y lo puede incluir dentro de su ensayo. Pero como les mencioné anteriormente, es un texto académico y todo lo que se dé en la academia se debe de soportar o fundamentar. No importa que sea una opinión que yo tengo, para que mi opinión sea válida, tengo que ir a buscar información en internet publicada de otros autores que lo que hacen es validar eso que yo estoy mencionando. O sea que mi razonamiento o argumento, pues si sea verídico, pues tengo que hacerlo sí o sí. Entonces, hay ahí como 4 clasificaciones de ensayo, pero aquí en la academia solo se utilizan más que todo estos dos, los dos últimos, pero pues les voy a hablar allí rápidamente de cada uno. El primero es poético literario, entonces solo se va a basar primero en estos temas, como en estas dos áreas, poéticas o literarias. Y aquí pues se habla sobre la sensibilidad del autor, entonces en ese sentido lo que puede hacer es hablar sobre personajes literarios, eh, pueden tomar un cuento, una novela y hablar sobre un solo personaje de ese cuento o esa novela. Y también pueden redactar, como habla aquí sensibilidad del autor, entonces también pueden redactar cosas como poemas y este tipo de género literario dentro de un ensayo. Estos ensayos son pues muy cortos por eso, porque pues narran ciertas cosas de manera poética, entonces no van a ser muy largos. En la universidad pues esto no se ve porque aquí no hay carreras que tengan que ver con esta parte como artística, entonces no se ve aquí en la universidad. El otro ensayo ya es uno de exposición de ideas, entonces aquí solamente se trata de exponer ideas, no se hace un análisis tan profundo del tema a tratar, pero sí hablo de ciertas ideas y está limitado
a ciertas áreas, por ejemplo, aquí se ven. Solo puedo trabajar en un ensayo de exposición de ideas, temas que sean de política, de filosofía, temas científicos o temas sociales. Entonces, no es abierto a cualquier tipo de tema, solo analiza ideas o comunica ciertas cosas que ya están allí como publicadas y puedo dar opiniones, pero se centra solamente en estas 4 áreas de información. No me puedo salir de allí. Luego está el analítico crítico, entonces aquí en este punto lo que voy a es analizar mucha profundidad una idea, algún tema y hago un análisis crítico, pero como les digo, basándome en información que ya esté publicada allí en internet, pero no puedo aquí ser tan subjetivo, o sea, aquí no puedo dar tanto esa opinión o basarme en lo que yo siento sobre algún tema específico, no, este de aquí es más rígido, es más de analizar una idea, de analizar y mirar cuáles son cada una de esas partes de esa idea, qué es lo más importante, qué las ventajas, las desventajas, y sobre eso voy a hacer pues un punto de vista crítico, pero no va pues muy a fondo en la universidad, si nos van a poner a hacer este tipo de ensayo algunos profesores, pero el ensayo que más pues se van a encontrar es este, que es el argumentativo. Entonces aquí ya en este punto, pues el autor, aparte de analizar una idea, que este último es como la unión también de este analítico crítico, analiza una idea con profundidad y adicional a eso, pues puedo dar mi punto de vista, mi opinión, esa parte subjetiva respecto pues al tema, y la idea es que con esa opinión o ese argumento que yo dé, pues voy a tratar de persuadir, tratar de convencer a las personas que leen de lo lo que yo estoy mencionando allí es totalmente cierto y que esa persona pues debe tomar la misma postura que yo tomé en mi ensayo. Entonces la idea de este ensayo argumentativo es que por medio de ese razonamiento que realicé de cualquier idea, porque aquí el tema es muy abierto, o sea, no simplemente voy a hablar de un tema específico, o sea, puedo hablar cualquier tipo de tema, cualquiera, el que yo elija, pero pues sí tengo que dar esta parte argumentativa y es entender y aparte de eso, construir conocimiento. Y tengo que, aparte de todo lo que yo lea en internet y entienda, tengo que empezar a construir conocimiento. Y de eso se trata esa parte de razonamiento o de argumento. Entonces aquí pues se menciona lo mismo que ya les había mencionado en el cuadro pasado, de ese ensayo argumentativo donde se presenta la opinión del autor, yo lo puedo hacer, obviamente después de hacer un análisis sobre alguna idea, sobre algún tema, y el análisis lo hago pues buscando información en internet. Luego de buscar esa información en internet, pues entonces ya puedo empezar a dar esta opinión para que el lector pues tome la misma postura de mi razonamiento o convencer al lector también de parte del tema que estoy presentando en mi trabajo. Como es un texto académico, también va a tener unas partes de su estructura que van a estar muy marcadas, que no se deben saltar, ni se debe cambiar el orden lógico, o sea, si la primera parte que se ve ahí es el título, pues irá ubicado allí de primerito. La introducción estará en este punto, luego estará el desarrollo y al final la conclusión. Manejando el orden lógico, no puedo omitir ninguno, ni tampoco cambiar esta posición en la que se encuentra porque dejaría pues de ser un ensayo. Algo que les quiero mencionar es que ustedes se van a encontrar mucho en internet con ensayos que tienen estas partes diferenciadas. No tanto pues ponen el título, no ponen como tal allí título, 2 puntos y el título no, simplemente ponen el título, pero en el caso de las otras partes,
Pueden ver allí que diga el título de introducción, la información de la introducción, el título de desarrollo y la información y lo mismo de conclusión. La idea es que no se haga de esa manera. ¿Por qué? Porque al poner yo estos títulos, interrumpo como esa línea del documento. Entonces la idea no es esa. No se deben poner títulos. Las partes deben estar de manera implícita. O sea, si yo voy a redactar la introducción, pues no voy a poner este título, pero la información que esté ahí en esos primeros párrafos me va a hablar sobre todo lo que pues se menciona aquí, que ya se los voy a explicar, pero lo debo tener presente para cuando ustedes vayan a redactar, porque me ha pasado mucho que, como les pongo aquí que va la introducción, entonces me hacen lo mismo y en el ensayo ponen introducción, dos puntos, y la información, desarrollo, dos puntos, y la información. No, no va de esa manera, incluso el ejemplo que van a leer el día de hoy de ensayo, ya lo habían leído, que es el de derechos de autor, pueden ustedes evidenciar que en ningún momento están estos títulos así de esta manera. Entonces, para que lo tengan presente, que no vayan a poner allí esos títulos, simplemente la información. En este primer punto, pues está el título, que obviamente allí voy a identificar o a dar a conocer de una manera muy precisa y detallada de qué se va a tratar mi ensayo. Y debe guardar total relación con el contenido. ¿Por qué les menciono esto? Y es porque en muchas de las ocasiones, como es el título y va ahí al inicio, entonces lo primero que hacemos es escribir el título. Pero a medida de que vamos buscando información y vamos redactando la introducción, luego el desarrollo, cambiamos la idea central que teníamos. Nosotros de pronto teníamos un tema allí que queríamos hablar, pero cuando empezamos a investigar sobre el tema, nos dimos cuenta que íbamos a tratar no de manera general el tema, sino que de pronto dentro de ese tema habrá algún subtema específico o si por ejemplo voy a hablar solamente de las ventajas de ese tema, entonces asimismo pues debe estar el título acorde con ese contenido. Entonces la recomendación que les digo es que den primero pues un título allí provisional, pero al final cuando lleguen a la conclusión o conclusiones de su ensayo, ahí sí vuelvan otra vez a leer ese título y digan, bueno, si guarda una total relación con lo que yo estoy presentando en el contenido de mi ensayo, y si no guarda la relación, pues lo cambien y lo modifiquen. Esto pasa mucho porque se nos olvida, planteamos un título provisional, terminamos el ensayo y después nos olvidamos de cambiar ese título y cuando yo voy a ver el título pues no tiene mucha relación con lo que está aquí en cada una de las partes del contenido de esa estructura de este texto académico. Entonces, para que lo tengan allí presente, eso. Lo otro es que la introducción de un ensayo corresponde más o menos al 15% del total de este tipo de texto. Entonces, también para que lo tengamos presente cuando planteemos una introducción para un ensayo, no van a ser muchos párrafos, tienen que ser pocos párrafos, porque pues es solamente el 15% será de esta sección. ¿Qué puedo poner en una introducción? Entonces, lo primero pues es como definir el tema que voy a tratar, del que voy a hablar, ya sea que vaya a mencionar sobre una teoría, vaya a hablar sobre, tal vez de alguna metodología que a mí me parezca interesante, o si quiero hablar, no sé, de algún tema político, entonces también pues puedo definir aquí sobre qué voy a hablar, sobre alguna situación, problema, porque pues aquí también lo voy a abarcar sobre una situación, problema. Entonces es definir eso de una manera muy detallada. ¿Por qué? Porque solamente tengo, eh, por decirlo así, un 15% del total de mi trabajo para redactar esta introducción. Adicional a eso, pues es importante eh, tener allí como la idea principal del texto. Entonces, cuando ustedes lean un ensayo, la idea principal del texto se va a mencionar en los primeros párrafos de ese ensayo, para que lo tengamos allí. Ya luego, en el desarrollo del ensayo, se empezarán a presentar las ideas secundarias. Entonces, cuando yo lea un texto como estos,
tengo que tener presente que en los primeros párrafos donde está esta ubicación, voy a encontrar cuál es la idea principal de este documento. No lo voy a encontrar más adelante, solamente en la introducción se verá reflejada la idea principal. Y adicional a eso también se debe plantear una hipótesis, pero esta hipótesis puede ir de dos maneras. Una, la puedo poner en forma de pregunta, que es lo que se menciona aquí, y en muchas ocasiones vamos a encontrarla de esta manera, formulada como una pregunta, este razonamiento lógico de lo que yo quiero probar. Al final de mi ensayo, lo voy a encontrar como una pregunta. O lo puedo también encontrar pues como un texto normal en donde yo indique qué es lo que yo quiero comprobar con lo que yo voy a investigar. Y también puede presentarse como el objetivo o el propósito del ensayo que estoy escribiendo. Entonces, en ese sentido, yo puedo poner o una hipótesis, casi siempre esa hipótesis se pone al final de la introducción. Si yo tengo 3 párrafos en la introducción, entonces el último párrafo lo voy a dedicar a escribir una hipótesis o a poner una pregunta investigativa allí de lo que yo quiero comprobar o simplemente poner el objetivo, o sea, pueden ir cualquiera de las 3. O la hipótesis presentada como un párrafo argumentando qué es lo que yo quiero comprobar, o puedo poner una pregunta de investigación allí también indicando qué es lo que yo voy a lograr, o un objetivo, indicar allí cuál es el propósito de toda la información que voy a dar allí en el ensayo, y pues obviamente al final, en la conclusión, voy a indicar si llegué a resolver, pues en el caso de plantear una hipótesis, pues la hipótesis o la pregunta, o si alcancé el objetivo. Entonces, para que lo tengamos muy presente, que aquí en la introducción, aparte pues de hablar de manera general de ese tema, voy a dar también la idea principal de mi ensayo, y adicional a eso voy a tener allí una hipótesis en el párrafo final de la introducción, o una pregunta de investigación o el objetivo. Puedo poner cualquiera de los tres, no voy a incluir hipótesis, pregunta de investigación y objetivo, no. Debo definir yo como escritor cuál de las tres va a ir. Pero las tres lo que me mencionan es lo que quiero lograr con la información que voy a dar. ¿Listo? ¿Tienen de pronto alguna duda en este punto sobre lo que les acabé de decir de la hipótesis, el objetivo y la pregunta? Bueno, entonces creo que no. Luego de allí vendrá una de las partes más importantes de ese ensayo, y se llama desarrollo o son los argumentos. Entonces miren que esta parte corresponde al 70% del total de este texto. Entonces, en ese sentido tengo que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque aquí es donde va a ir prácticamente toda la información, tanto que yo investigue en internet, como mis criterios, mis argumentos, mis razonamientos, los juicios de valor, lo que yo pienso, lo que yo creo, todas las ideas que tengo respecto al tema van a ir aquí en este punto. O sea que va a ser el punto más amplio donde yo voy a poder entrar a definir conceptos, voy a hablar sobre la tesis, ahí menciona algo que es la tesis. ¿Alguien sabe qué es una tesis? No hablando como documento, sino como concepto. ¿Ninguno? Bueno, la tesis hace referencia a una opinión que yo tenga sobre algún tema específico o alguna teoría que me surja a mí, pues después de haber leído muchos textos en internet. Entonces a mí me va a surgir una idea, y a eso se refiere la tesis, va a ser esa idea o esa opinión que tengo respecto a un tema. Entonces allí pues voy a dar mis argumentos, pero recuerden que cuando yo voy a dar mis argumentos, tengo que ir a internet, buscar información de que ya esté sustentada, tomar la información que yo necesite, ponerla aquí, citarla en este punto, y luego de citar esa información, entonces ya empiezo yo
a dar como tal los argumentos, a decir qué pienso sobre el tema que estoy tratando, si estoy de acuerdo con esas ideas, si por ejemplo voy a hablar algún tema que tenga que ver con política, entonces yo puedo tomar allí una postura sobre lo que esté hablando, sobre ese tema de política o sobre una situación, problema, pues puedo tomar una postura firme y la idea es que en este punto voy a convencer al lector de que eso que yo estoy diciendo es verdad. Entonces, es la parte más amplia. Y una estrategia para poder desarrollar este punto del ensayo es generarme preguntas sobre el tema. Entonces yo tengo allí como un tema que he elegido y sobre ese tema, digamos que, no sé, vamos a hablar de la drogadicción, algo así. Ese va a ser como el tema central. Para poder hacer este punto, pues lo que voy a hacer es cuestionarme, generar dudas o generar preguntas sobre qué cosas pueden ir alrededor de esa drogadicción. Entonces, no sé, problemas familiares, contexto social, eh, de pronto cosas que tengan que ver más con la persona como tal, que esté sufriendo de algunas cosas de tristeza, depresión. Bueno, puedo averiguar cualquier cosa que tenga que ver con ese tema central. Y la idea primero es definir en este punto conceptos. Segundo, resolver las dudas que yo tenga respecto al tema, porque igual así yo quiera hablar sobre algo, pues se me van a generar muchas dudas, voy a tener muchas preguntas y la idea es que aquí en este punto yo resuelva esas dudas y esas preguntas las voy a poner allí. No quiere decir que yo vaya a poner como tal las preguntas que se me generen aquí, ponga una pregunta y seguida de la pregunta le dé respuesta a esa pregunta, no, no lo tengo que hacer de esa manera, pero sí, lo que tengo que hacer aquí es, o sea, con lo que ya yo resuelva de esas dudas que se me generaron, poner aquí la respuesta a esas dudas que yo tenía sobre ese tema. Bueno, aparte de eso, ¿cómo yo puedo identificar este desarrollo en un ensayo que ya esté ahí escrito? Una de las maneras de identificar es que yo allí voy a empezar a ver que están las ideas secundarias de este texto y adicional a eso voy a encontrar muchas citas. O sea, cuando yo vea que se mencione ya citas bibliográficas, la fuente de origen de alguna idea que ya está publicada, entonces de una me voy a dar cuenta y voy a decir, no, esta parte es el desarrollo de este ensayo. Aquí en este punto de la introducción no, porque lo voy a redactar con mis palabras, la hipótesis también la voy a plantear con mis palabras, entonces en estos primeros párrafos del ensayo no voy a encontrar citas y fuentes de origen ahí, no, pero cuando yo ya empiece a ver en un texto, bueno, pues en este caso, en un ensayo que ya esté en internet, una manera de identificarlo es esa, es mirar que ya ahí se están presentando las ideas secundarias y que esas ideas están apoyadas pues en fuentes de origen. ¿Por qué? Porque en este punto yo voy a definir conceptos, voy a dar argumentos, pero son argumentos sustentados en información que está pues en internet. Luego de allí estará el otro punto que son las conclusiones o la conclusión. Y aquí voy a hacer una reexaminación de la tesis, o sea, de este punto que tenía aquí de mi opinión o de las ideas que tenía referente a un tema. También voy a establecer inquietudes, afirmaciones y aquí en este punto que corresponde también como al 15%, igual que la introducción, puedo indicar primero pues si cumplí con el objetivo o con la hipótesis si llegué a aprobarla o a rechazarla, eso que había planteado ahí al final de la introducción. Y adicional a eso, pues también puedo dar afirmaciones de los razonamientos que yo tenía. Aquí no hay necesidad de buscar información en internet, no, aquí en este punto ya lo hago con mis palabras y también puedo dejar inquietudes respecto a la investigación. ¿Por qué? Porque no necesariamente cuando yo escribo un ensayo en este desarrollo puedo resolver todas las dudas que yo tengo. En ocasiones hay dudas que no las voy a poder resolver, sea porque en internet no encuentro la información
o porque la información que encontré, pues para mí no fue muy clara. Entonces, en este punto también puedo indicar eso, o sea, si no me quedó algo muy claro del tema que estaba desarrollando, puedo mencionarlo allí y decir, bueno, a mí se me generó una duda sobre este tema, la duda es esta, y es importante que en próximos ensayos o en próximas investigaciones, pues se hable de ese tema y podrá ser el punto de partida para hacer otro ensayo o para que la persona que esté leyendo diga, bueno, a mí también se me generó esa duda, me parece interesante yo escribir otro texto académico, otro ensayo o simplemente por resolver esa duda que se le generó a esta persona que escribió el ensayo, pues yo como lector voy a internet y busco información y resuelvo esa duda. Entonces aquí en este punto, aparte de hacer estas afirmaciones, también puedo dejar las inquietudes que a mí se me generaron después de leer y desarrollar todo mi ensayo. Y pues, como ya les mostré aquí, corresponde al 15% del texto total. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Todas las partes les quedaron totalmente claras, porque ahorita les va a tocar identificar estas partes, cada una en un ensayo. Entonces, por favor, si tienen de pronto alguna duda, para que por favor me lo mencionen y las dejamos claras para que puedan hacer la actividad. Bueno, según eso a todos les quedó muy claro.